Bienvenida al doctor Abraham Rodríguez, coordinador técnico del Hospital de Villa El Salvador. Primero, para que nos cuente la experiencia, en qué situación estamos. Entiendo que han hecho un esfuerzo enorme durante la primera ola de esta pandemia en la ampliación de la capacidad de camas UCI, pero ayer escuchaba al doctor Valverde que señalaba que ya no era un tema, ya no estaban pidiendo camas UCI, sino estaban pidiendo profesionales, porque los que teníamos en este momento, aparte de la fatiga, ya no daban más. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Hospital de Villa El Salvador, doctor Rodríguez? Bienvenido, cuéntenos el panorama del día de hoy. Buenos días, Mónica, Fernando, Carlos. Efectivamente. Buenos días. Nosotros, antes de la pandemia, contábamos con 19 camas UCI. Para la primera ola, implementamos 27 camas adicionales. Con ellos logramos contar con 46 camas UCI. Y actualmente, en la preparación dentro de nuestro plan de segunda ola, hemos incrementado 31 camas UCI. Actualmente contamos con 77 camas UCI operativas. Pero quisiera señalar el esfuerzo, digamos, logístico, personal, presupuestal, en coordinación con el MINSA, y asimismo, ¿qué implica implementar una cama UCI? Sí. Aprovechar el espacio. Tiene 3 pilares: recursos humanos, equipamiento e infraestructura. Para atender un paciente UCI, ¿no?, un médico intensivista puede atender 6 pacientes y una enfermera puede atender 2 pacientes. Para implementar 12 camas, necesitamos 10 médicos intensivistas, 30 enfermeras, 30 técnicos. Total, 70 personas para atender 12 camas UCI. Wow. Para las 31 camas hemos contratado casi 200 personas especializadas, ¿no?, tanto médicos como enfermería, técnicos y otro equipo de salud. Entonces es un esfuerzo grande. Para ello también, frente a la brecha, digamos, que nosotros queremos contratar, pero no hay oferta en el mercado. Para ello hemos implementado diversas estrategias, como el sistema piramidal para la atención de pacientes críticos, en la cual en el vértice de la pirámide está el médico intensivista, ayudado por el médico emergenciólogo y el médico anestesiólogo principalmente. Con esto logramos incrementar el ratio de atención de pacientes críticos. Entonces estamos trabajando de una manera articulada y asimismo también capacitando a otras especialidades y también recibiendo muchos médicos del interior del país. También quisiera mencionar el equipamiento, ¿no?, que es un esfuerzo que hemos logrado. Sí. Para atender un paciente necesitamos un ventilador mecánico, necesitamos un monitor que te permite medir las funciones vitales y otros parámetros que el médico intensivista necesita. Necesitamos bombas de infusión, como mínimo 4, ya que al ser el paciente crítico necesita una medicamentos por microgotas o nanogotas, ¿no? Y igual tener una cama UCI adecuada para evitar las úlceras, ¿no?, que es la complicación más frecuente en este tipo de pacientes. Igual, nosotros para la segunda ola, durante el mes de octubre, noviembre y diciembre, a nivel de infraestructura hemos implementado lo que es presión negativa, que son ductos en el techo para disminuir la carga viral dentro del ambiente de la atención. Pero hoy están manejándolo, ya tienen todas las camas UCI ocupadas. ¿Cuál es la situación así específica para seguir con la ronda de preguntas? Tenemos 100% de ocupación de estas 77 camas UCI. Están totalmente operativas, lo cual es a la semana que logramos implementar ya estaban ocupadas, ¿no?, por la alta demanda. Doctor, buenos días, felicitaciones por el trabajo que ha hecho, porque por lo que nos dice se ha más que duplicado el número de camas UCI de que disponían ustedes en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Yo quisiera saber, por favor, cuál es el promedio en que un paciente permanece en una cama UCI, porque dependemos de que haya una rotación rápida, naturalmente, que nuevos pacientes pueden llegar a ellas. Quisiera en consecuencia saber cuánto permanece una persona en una cama UCI como promedio y qué porcentaje de los que están en camas UCI logran salvar la vida. Nosotros tenemos nuestros indicadores propios como hospital. Tenemos un promedio entre 10 a 15 días que el paciente permanece en UCI. Y nuestro porcentaje de mortalidad es del 33%, ¿no? O sea, de cada 3 pacientes logran salir 2, ¿no? Es una alta tasa de efectividad en la cual logramos salvar vidas, ¿no?
Doctor, buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cuál es el proceso de recuperación que tiene un paciente que ha estado en UCI, que sale, ¿no? y bueno, sobrevive a esta enfermedad? ¿Cuáles son las secuelas que quedan en concreto y tomando en cuenta, ojo, esta nueva variante que ya nos está afectando? Sí, efectivamente, Carlos. Producto de la primera ola, nosotros contamos con múltiples pacientes con secuelas, como estenosis esofágica, como polineuropatía, secuelas pulmonares por la fibrosis pulmonar. Para ello, nosotros tenemos un convenio con el Instituto Nacional de Rehabilitación en el cual la etapa aguda lo atendemos nosotros y la etapa crónica de rehabilitación lo coordinamos y transferimos al paciente para la correcta recuperación. Asimismo, aquellas complicaciones clínicas o quirúrgicas, ¿no? Hemos incrementado nuestros médicos, cirujano de cabeza y cuello, cirujano de tórax, justamente para atender estas complicaciones más frecuentes que ha dejado el COVID en la primera una persona que ha estado en UCI, que ha salido de UCI, queda afectado en su capacidad pulmonar, ¿y por cuánto tiempo después de ello? Sí, o sea, hay muchos pacientes que tienen secuelas mínimas, hay otras que tienen secuelas, digamos, mucho más prolongadas, hasta 6 meses. Ya. Tenemos pacientes que seguimos atendiendo a través de telemedicina estos pacientes y haciendo el seguimiento respectivo. Sí, doctor Abraham Rodríguez, hay más preguntas también de orientación médica que es importante. Usted nos ha señalado el trabajo que se ha venido haciendo en este hospital, la manera de prevención. Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho, ya está el 100% de las camas de unidad de cuidados intensivos ocupadas. Pero a mí me encantaría, después de la pausa, que nos dé su experiencia en esta segunda ola en cuanto a la demografía, es decir, en algunos otros hospitales han habido más gente más joven que en la anterior ola. ¿Cuáles son las características? Y eso también para estar muy atentos respecto al perfil de los pacientes en esta segunda ola. Pero eso será luego de la pausa en Ampliación de Noticias. 8:17, estamos en Ampliación de Noticias a través de RPP, La Voz del Perú, con el doctor Abraham Rodríguez, coordinador del Hospital de Villa El Salvador, y le preguntaba, para hacerla, digamos, en corto, ¿qué tipo de pacientes están llegando en esta segunda ola? ¿Hay una diferencia en relación a la primera ola, en relación a las características, no solamente a la multiplicación del contagio? Sí, efectivamente, Mónica. Nosotros estamos recibiendo pacientes menores de 50 años en una gran proporción. Tenemos pacientes de 30 años, 21 años y 23 años, inclusive en ventilación mecánica, sin factores de riesgo. Esto nos implica que el perfil demográfico del COVID definitivamente ha variado en relación a la primera ola. Tenemos pacientes muy jóvenes, incluso una gestante que recibimos el día de ayer, que también está ingresando por COVID, de 27 años, que está ingresando al hospital, ¿no? Entonces, definitivamente es un llamado a la población para que tengan presente que ya no solo afecta a personas mayores o con factores de riesgo, sino que tenemos pacientes sin factores de riesgo y jóvenes. Y en cuanto... Sí, adelante, Fernando, adelante, sí. Yo quería preguntar sobre algo técnico. Sí, doctor Rodríguez, usted nos ha dicho que las salas en donde hay estas camas UCI necesitan tener una presión particular, es decir, negativa, y que eso supone un sofisticado mecanismo de tubos por los techos que se parece al que usan los quirófanos. ¿Podría explicarnos de una manera sencilla en qué consiste este mecanismo y si podría ser usado también en otros ambientes que no sean solamente los ambientes médicos, donde hay el riesgo naturalmente mayor de que el personal sanitario se contagie por las personas infectadas que están ahí? Sí, efectivamente, Fernando. Nosotros hemos implementado esta presión negativa en las áreas donde atendemos pacientes críticos, en nuestras UCIs, para disminuir la carga viral, ¿no? Sabemos que el COVID es una enfermedad respiratoria y se contagia por la emisión de las gotitas de flúor. Entonces eso se vaporiza y se aeroliza. Entonces tenemos que eliminar a través de justo de la extracción del aire y también de los filtros EPA que hemos implementado.
Entonces, esto disminuye la carga viral, disminuye el número de virus y por ende aumentamos la bioseguridad de nuestro personal de salud. Doctor Rodríguez, quería hacer una pregunta a usted en su condición de médico especialista. ¿Cree usted que es necesario, desde el punto de vista de salud, que se tomen medidas mucho más fuertes o radicales para enfrentar esta segunda ola? Usted sabe que hay quienes han pedido cuarentena focalizada por regiones, en fin, pero ¿cuál es su opinión como médico? Sí, ahí hay dos puntos, ¿no? Son las medidas preventivas personales que cada uno le puede hacer. Ajá. Entonces, ahí es donde tenemos que cortar el contagio. Y el virus se transmite de persona a persona. Sí. ¿Y cómo podemos evitar eso? Con el distanciamiento y con la mascarilla, que definitivamente hay mucha gente que no lo está cumpliendo. Y otras son las medidas sanitarias territoriales, que creo que el doctor Palacios ya dio algunas alternativas y correspondería a ellos y al Ministerio de Salud ver, digamos, qué medidas sanitarias territoriales se podrían aplicar. Cuarentena focalizada, pedido del Colegio Médico, retorno a fase 2. Es una muy buena alternativa, la cuarentena focalizada. Definitivamente, al ser una zona caliente, tenemos que cortar el contagio y tenemos que tener medidas sanitarias extremas como las cuarentenas focalizadas. Ahora, yo me pregunto, doctor, si esto es una propuesta realista, porque en varios momentos, tanto de la primera ola como en lo que va de la segunda ola, se habla y se exige la cuarentena focalizada, pero diera la impresión de que es sumamente difícil hacerlo, y en qué momento de la primera ola, digamos, se ha hecho y ha tenido resultado. Esa es una pregunta que porque esto lo escuchamos todo el tiempo, es decir, retroceder a una fase o dos fases económicas, la implicancia que esto tiene, pero adicionalmente hacer estas cuarentenas donde cierran, hacen un cerco epidemiológico en distritos, ni siquiera en solamente regiones, porque hoy tenemos un semáforo diferenciado, ¿no? Entonces, ¿qué es verdaderamente realista poderlo hacer, y si se ha hecho en la primera etapa, ¿no? Sí, se puede realizar. Nosotros, por ejemplo, Villa Salvador, por ejemplo, Villa María, que es toda la zona sur, es una zona grande, y el distrito está dividido por zonas, ¿no? Estas zonas podemos identificar y hemos hecho un trabajo conjunto con la RIS de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo y Lurín, justamente para diagnosticar a los pacientes que están con el COVID y poder atenderlos ya sea en el primer nivel o a nivel hospitalario, ¿no? Entonces, sí es posible, sí se puede realizar este tipo de medidas, ¿no? Necesita un gran liderazgo y una coordinación y participación de todos, ¿no? Sí, doctor Rodríguez, usted nos ha dicho que cuentan actualmente con 77 camas UCI, debe ser de los hospitales del Perú que más camas UCI tiene, y que hay una rotación causada por el hecho que el promedio de permanencia en la cama es de 15 días. Esto significa que cada día hay varias camas que se liberan. Por eso quería saber con qué criterios se decide quién es el paciente que accede a esas camas que se liberan cada día, porque sabemos que hay listas de esperas difíciles, largas, ¿no? Que no se pueden satisfacer, y por eso es un problema decidir y tener criterios claros para saber quién va a la cama que se libera. Sí, de manera diaria tenemos entre 3 a 5 pacientes en la unidad de cuidados críticos que salen de alta, ¿no?, a hospitalización. Asimismo, también mencionar que actualmente tenemos más de 100 pacientes en espera de una cama UCI que están internados dentro de nuestro hospital, ya sea en hospitalización o en emergencia, ¿no? Es importante para tomar conciencia dentro de la población. Los criterios que utilizamos son meramente clínicos, por prioridades que el Ministerio de Salud ha regulado, prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, prioridad 4, pero estos parámetros son muy cambiantes y evaluamos cada 12 horas la condición del paciente para poder admitirlo en la unidad de cuidados críticos. Sí, ¿cuidados intensivos y cuidados críticos o es lo mismo? La unidad de cuidados críticos o unidad de cuidados intensivos, ¿no? Ya, pero digamos, cuando entra a hospitalización está en una condición que puede ser que se agrave. Después de eso, ¿pasa inmediatamente a una unidad de cuidados intensivos o hay algo intermedio?
Actualmente tenemos unidad de cuidados intensivos plenamente. Nuestras áreas de intermedio que teníamos antes ya lo hemos implementado con la UCI respectivamente que se conoce. Tenemos, ¿no? El flujo puede ser diferenciado. El paciente llega por emergencia frente a la prioridad y a la disponibilidad de recursos, puede ingresar directamente a la unidad de cuidados intensivos. O, asimismo, un paciente que ha ingresado por emergencia de una manera leve, se agrava sus síntomas en hospitalización, igual puede ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, el flujo es dependiendo de la evolución clínica del paciente y de la historia natural de la enfermedad. Sí, bueno, en fin, es una circunstancia sumamente difícil. A usted, la verdad, lo felicitamos por el trabajo que vienen realizando. ¿Usted considera en las proyecciones como han dado los expertos que el clímax de esta eventual segunda ola puede estar sintiéndose en el país de manera diferenciada, sí, por regiones y por distritos, obviamente, pero entre febrero y marzo? La primera ola que tuvimos fue en una época de invierno, se podría decir, ¿no? Entre julio, agosto tenemos un pico y actualmente estamos en verano. Y la demanda ha duplicado ya nuestra oferta hospitalaria. Antes nosotros tenemos una capacidad de 50 personas en el área de emergencia y actualmente tenemos más de 100 personas de manera diaria que acuden a nuestro hospital. Entonces, el clima, digamos, sería un factor a estudiar, ¿no? Por si influye o no influye. Pero nosotros tenemos el mismo pico dentro de la tasa de contagio, ¿no? Doctor, quería preguntarle algo relativo al personal, que es en el fondo lo más importante de estos servicios. No hay que olvidar que por mucha tecnología que se tenga, hay siempre un ser humano que está detrás tomando riesgos y naturalmente desplegando un conocimiento técnico. Quería saber bajo qué régimen laboral están trabajando quienes están en sus servicios, tanto los médicos como el resto de los personales, puesto que han habido quejas sobre contratos precarios, contratos CAS e incluso huelgas durante los últimos días. Por eso quería saber cómo logran ustedes tener a un personal estable y que trabaje con satisfacción. Sí, Fernando, el régimen laboral por el cual contratamos a todo el profesional de la salud es CAS COVID, ¿no? Que es un régimen especial que el gobierno ha implementado el año pasado. Desde el año pasado, nuestro personal de salud está el 100% del personal asistencial contratado bajo este régimen de CAS COVID. Doctor, y el cuidado que se mantiene al personal que está en primera línea, eso es fundamental. ¿Cómo se está trabajando esto, tanto para médicos como enfermeras que están luchando contra la enfermedad en los hospitales? ¿Cómo es el caso, por ejemplo, del Hospital de Villa El Salvador? Sí, efectivamente, nosotros hemos implementado, tanto para emergencia como para hospitalización, carpas de entrada y de salida. En las carpas son espacios donde el personal de salud se viste con todos los equipos de protección adecuados. Entra a zona COVID, ¿no? Al área de emergencia o al área de hospitalización y posteriormente sale a la carpa de salida, se saca todo el equipo de protección y posteriormente hemos implementado también duchas, se da un baño y así disminuimos y mitigamos el riesgo de infección. Y en efecto, ¿cuántos han caído con la enfermedad? En todo caso, no me refiero al número, sino a porcentajes en este tiempo, en la primera ola. Aproximadamente el 10% del personal de salud en la primera ola han caído, ¿no? Es un porcentaje bajísimo debido a que nuestros protocolos de seguridad son efectivos. Efectivo. Muy bien, importante lo que nos dice. Gracias, doctor Rodríguez, por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Tenemos que ir a titulares y volvemos con más.